Una vez, hace mucho tiempo, vivía en cierta isla un pueblo alegre e inocente. Eran principalmente pastores y cultivadores de la tierra. Eran republicanos, como todas las almas primitivas y simples. Discutían sus asuntos debajo de un árbol y lo que más se aproximaba entre ellos a un gobernante personal era una especie de sacerdote o brujo blanco que oraba por ellos. Adoraban al sol, no idolátricamente, sino como la dorada corona del dios al que todas esas criaturas infantiles veían casi tan claramente como al sol. En cierta ocasión el pueblo le pidió al sacerdote que edificara una gran torre que se elevara hacia el cielo como saludo al dios sol, y que pensara largamente y con mucha ponderación antes de elegir los materiales. Él estaba resuelto a no usar nada que no fuese casi tan claro y exquisito como la misma luz del sol. No emplearía nada que no fuese tan limpio y puro como el cielo después de una lluvia. Nada que no tuviese los inmaculados destellos de esa corona del dios. No debía utilizar nada grotesco u oscuro, nada demasiado llamativo o misterioso. Todos los arcos serían tan ágiles como la risa y tan cándidos como la lógica. Edificó el templo en forma de 3 patios concéntricos, uno más fresco y de una esencia más delicada que el otro. El muro más externo consistía en un cerco de lirios, tan espesamente apretados unos con otros que apenas podía verse un tallo verde. La segunda pared era de cristal y reflejaba el sol partido en 1.000.000 de estrellas. Y el muro más interior, que era la torre misma, se levantaba constituyendo una fuente permanente. En la misma cresta de esa aguja espumante se destacaba un gran diamante resplandeciente que la fuerza del agua arrojaba hacia arriba y lo volvía a recoger como hace un niño con una pelota. «Acabo de construir una torre», dijo el sacerdote, «que es mínimamente digna del sol». Pero para esos días la isla fue asolada por una banda de piratas y los pastores tuvieron que convertirse en rudos guerreros y marinos. En un primer momento se vieron derrotados en medio de sangre y vergüenza. A punto estuvieron los piratas de apoderarse para siempre de la joya y arrebatarla de esa sagrada fuente. Tras años de horror y humillación comenzaron a recobrarse y a dominar, pues no estaban hechos para la derrota. El orgullo de los piratas se debilitó después de esos inesperados fracasos, y finalmente los invasores retornaron a sus desolados mares y la isla se vio nuevamente libre. Por alguna razón, después de estos acontecimientos, la gente comenzó a hablar muy de otra manera acerca del templo y del sol. Algunos decían, no hay que tocar el templo. Es clásico, es perfecto, no tiene ningún defecto. Pero otros contestaban, tiene una diferencia con el sol. Este brilla sobre los buenos y sobre los malos. En todas partes, sobre el barro y sobre los monstruos. El templo es algo del mediodía. Está hecho de nubes de mármol blanco y de un cielo de zafiro. El sol no es solo del mediodía. Brilla durante todo el día y a la noche es crucificado con sangre y fuego. Ahora bien, el sacerdote había enseñado y luchado durante toda la guerra y su cabello se había vuelto blanco. Pero sus ojos habían rejuvenecido. Dijo, yo estaba equivocado y ellos tienen razón. El sol, símbolo de nuestro Padre, da vida a todas las cosas terrenas que están llenas de fealdad y de energía. Todas las exageraciones son correctas siempre que exageren lo correcto. Apuntemos hacia el cielo con colmillos, cuernos, escamas, trompas y colas siempre que todo señale el cielo. Los animales feos alaban a Dios tanto como los más hermosos. Los ojos de una rana sobresalen de su cabeza porque miran al cielo. El cuello de la jirafa es largo porque se extiende hacia el cielo. El asno tiene orejas largas para oír. Dejémoslo que oiga. Bajo esta nueva inspiración planearon una bellísima catedral en estilo gótico, con todos los animales de la tierra arrastrándose sobre ella y todas las cosas feas posibles formando una belleza común, porque todas se dirigen a ese Dios. Las columnas del templo fueron talladas como cuellos de jirafas. La cúpula fue como una impresionante tortuga.
y el pináculo más alto fue como un mono parado sobre su propia cabeza y señalando el sol con su cola. El conjunto resultó hermoso porque todo él se levantaba hacia arriba en un gesto viviente y religioso como alguien que eleva sus manos en oración. Pero este grandioso plan nunca pudo verse completamente terminado. El pueblo había transportado mediante grandes carros el pesado techo de tortuga y los enormes cuellos pétreos de jirafa, así como los otros miles de cosas raras que iban a constituir esa unidad, o sea, las lechuzas, los lagartos, los cocodrilos y los canguros. Todas estas cosas, repugnantes en sí mismas, formarían algo magnífico si se organizaban en las debidas proporciones y eran dedicadas al sol. Esto era arte gótico, arte romántico, arte cristiano. Todo esto representaba el avance de Shakespeare sobre Sófocles. Y el símbolo que sería corona de todo esto, ese mono cabeza abajo, era algo realmente cristiano, pues el hombre no es sino un mono cabeza abajo. Pero los habitantes ricos, que en esa larga paz habían perdido el control de sí mismos, se oponían a la construcción y, durante una riña, un trozo de piedra golpeó al sacerdote en la cabeza y éste perdió la memoria. Vio delante de él una pila de ranas, elefantes, jirafas, renacuajos y tiburones, todas las cosas feas del universo que él había juntado para honrar al dios. Pero olvidó para qué las había reunido. Le era imposible recordar el designio o el objetivo. Las amontonó al azar en una pila de 50 pies de altura. Cuando terminó de hacer esto, los ricos influyentes aplaudieron apasionadamente gritando: «Esto es realmente arte. Esto es realismo. Estas son las cosas como verdaderamente son». Yo imagino que este es el auténtico origen del realismo moderno. El realismo moderno es simplemente el romanticismo que pierde la razón. No solamente en el sentido de locura sino también de suicidio. Perdió su razón, es decir, la razón de existir. Gilbert Keith Chesterton, Introducción, sobre gárgolas, en Alarmas y Digresiones, Londres, 1910.